Animación para cambio y maniobras de tornillo vertimil. Las herramientas a utilizar en esta maniobra son: 2 grúas, cilindros portapower, un manlift, herramientas hidráulicas, tecles, eslingas, andamios, cadenas, la oreja de izaje del tornillo, el revestimiento adhesivo para la compuerta principal, llaves neumáticas y elementos de protección personal. Más el carro manipulador de tornillo y las vigas tipo rieles para movilizar el carro. Y junto con lo anterior, el tornillo nuevo a instalar en su atril. Como preparativos previos a la mantención, preparar el retiro de la compuerta inferior instalando barandas en el sector de la escotilla y haciendo retiro del grating a un costado. Una vez retirada la compuerta inferior, lavar el equipo con agua de procesos, para así, hacer retiro de las bolas desde la escotilla inferior, luego dar partida corta al molino, para botar remanente de bolas. Volver a cerrar la compuerta inferior, para luego, proceder a la apertura de la compuerta principal, instalando el grating al costado de la compuerta, y haciendo retiro de las barandas. La apertura de la puerta, se debe realizar quitando los pernos con ayuda de un manlift, y con una grúa telescópica, ubicada en el nivel inferior, tener la precaución de no golpear los conductos aledaños en la parte superior del molino. Una vez abierta la puerta principal, volver a retirar el grating al costado de esta, posterior a la instalación de barandas de seguridad, para luego, botar remanente de las bolas en el sector inferior del molino con agua a alta presión. Una vez limpio el molino, instalar grating y hacer retiro de barandas, luego realizar retiro de la tapa y grilla de acoplamiento de alta en motorreductor, para luego retirar escotillas traseras, para la instalación de las vigas. Posterior a esto, y mediante el uso de la grúa, realizar la instalación y nivelación de vigas, para el retiro del tornillo. Luego, posicionar el carro sobre las vigas. Una vez posicionado el carro sobre los rieles, realizar el retiro de 2 grupos de 3 pernos, de la fijación del tornillo al carro, para hacer ingreso del carro bajo el flange del tornillo. Posterior a esto, medir el gap entre machones, e instalar de abajo hacia arriba, los 2 grupos de 3 pernos de fijación entre el carro y el tornillo. Luego, instalar espárragos y portapower. Hacer retiro de los pernos restantes en el acoplamiento, instalar accesorio faltante del carro, para luego bajar el tornillo, y hacer descansar este en el equipo mediante el accionamiento del portapower, luego fijar con tuercas los pernos de anclaje del tornillo al carro, para así sacar el tornillo sobre el carro hacia el exterior del molino. Ya una vez libre el flange motriz, realizar limpieza de este. Retirar la placa de izaje del nuevo tornillo, e instalar la placa en el tornillo a retirar, luego izar y posicionar el tornillo en nivel inferior. Bajar el tornillo usado en su respectivo atril, en posición vertical y mediante maniobras y 2 grúas, girar este y dejar en posición horizontal. Luego, retirar la placa de izaje del tornillo usado, para hacer instalación de este en el tornillo nuevo. Izar tornillo en su atril con ayuda de 2 grúas y dejar en posición vertical, para luego retirar sus pernos de fijación a atril, luego izar y posicionar este sobre el carro en la planta alta. Posicionar el tornillo nuevo sobre el carro y anclar a este. Posterior a esto, instalar el accesorio para el empuje del carro sin retirar la oreja de izaje. Una vez el tornillo fijo en su nueva posición, instalar los revestimientos inferiores uno a la vez, desapernando el tornillo del carro, para luego levantar y girar 180 grados el tornillo, luego volver a anclar el componente al carro, para instalar el segundo revestimiento. Y así trasladar el tornillo hacia el interior del molino.
Luego instalar el portapower, y retirar los pernos de anclaje en el tornillo, para así fijar el tornillo al eje motriz. Una vez hecho esto, instalar los primeros 4 pernos, retirar el portapower, retirar el accesorio del carro, retirar el carro de su posición, e instalar corrida de pernos restantes. Una vez instalado el tornillo en su posición final, retirar el carro y las vigas tipo rieles, para luego, instalar escotillas posteriores. Para preparar el cierre de la puerta principal, se debe realizar la limpieza en el borde de la puerta, para luego, proceder a la instalación del revestimiento adhesivo. Realizar cierre de la puerta principal, con ayuda de la grúa en el mejor de los casos, si no, solo hasta que la maniobra toque o se acerque a una distancia prudente de los elementos colindantes en las plantas superiores del molino. Para acercar la puerta principal al marco del molino, utilizar una herramienta tipo espárrago. Ya una vez la puerta principal esté en su ubicación final, realizar instalación de los pernos, con la ayuda de un manlift y torqueando con llave neumática. Una vez cerrada la tapa frontal, realizar desbloqueo de los equipos, proceder a las pruebas hidráulicas, para realizar entrega del molino a operaciones y realizar ordenamiento de las zonas aledañas a la maniobra.